Hola amigas y amigos, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Daniel Vilariño. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo sé que todavía estamos un poco temprano para fin de año y para Navidad, pero es el octavo concurso para el adorno de Navidad que es coauspiciado por Alan Stratton y Mike Peace. Voy a poner los datos allí en la descripción de este video. Y este año solamente es presentación a través de fotografía, pero todavía aún así decidí hacer este video de cómo voy a preparar este adorno que va a ser un poco fuera de lo común. Así que ese es el proyecto para el día de hoy, espero que lo disfruten a trabajar. Para hacer este proyecto es necesario cierto nivel de exactitud. Créanme, es la segunda vez que lo intento y en la primera no logré alinear las piezas como lo tenía planeado. Empecé por cortar unos cubos de arce y estoy chequeando que todos los lados sean iguales y que las caras formen ángulos rectos. Perdón por la cabezota. Va a ser importante determinar la dirección de las fibras de la madera y localizar cuál es la texta. Voy a buscar los centros de cada cara para los cubos. En realidad solo voy a necesitar uno de ellos y con suerte solo una parte del mismo, pero ya que estaba hice 3. Los que sobren se podrán usar en otros proyectos. La razón por la cual la orientación del grano es importante es porque con esta madera voy a hacer aros relativamente delgados y encima en cada aro va a haber 2 perforaciones en posiciones diametralmente opuestas, por lo que para lograr la mayor fortaleza estructural necesito tornear estas piezas con la veta corriendo perpendicular al eje del torno y hacer las perforaciones no en la testa, sino donde el grano corre de costado. He encontrado los centros de todas las caras que no son testa y ahora voy a trazar a través de ellos líneas que dividan la cara en 2 rectángulos iguales y voy a transferir estas líneas de una cara a la adyacente. Con un punzón fino marco con mucho cuidado el centro donde irá la punta de arrastre y repito el proceso para la contrapunta. Tomen el tiempo en verificar que la marca está efectivamente en el centro. Empezando desde el borde voy a hacer una marca a los 9 milímetros, que será el ancho del anillo, una 3 milímetros más, que será espacio para el corte, y buscaré el centro de los 9 milímetros donde haré una perforación. Repetiré el proceso varias veces a lo largo de la cara del cubo. En el diagrama de la derecha se ve un poco más claro lo que estoy tratando de hacer. Con un punzón más grande remarco los puntos de perforación. Roto 180 grados a la cara opuesta y repito el proceso. Hay 2 razones por las cuales marqué todo con tanta precisión. La primera es que no tengo una broca suficientemente larga para atravesar la pieza de una sola vez. La segunda es que una vez que coloque el cubo entre puntas y lo transforme en cilindro, quiero que los orificios estén opuestos diametralmente el uno del otro. En realidad, con 2 perforaciones completas debería ser suficiente, pero no tenía mucha esperanza de que al perforar de un lado y del otro los orificios se iban a encontrar perfectamente, por lo que hice algunas extras por las dudas. O hice un buen trabajo de medición o tuve más suerte de lo que me imaginé iba a tener. Todas las perforaciones parecen encontrarse perfectamente en el medio. monto
cubo entre puntas y voy a realizar un desbastado rápido para llevarlo a cilindro. Chequeando las partes planas vemos que todas tienen igual forma. Eso es una buena indicación de que el cubo está bien centrado en el eje de torneado. Arrimo el soporte y sigo el cilindrado. En el calibre tengo la medida de las garras del mandril abiertas ligeramente. Voy cortando de a poco hasta que el calibre pasa. Al poner el cilindro en el mandril me di cuenta de que tenía una enganchada justo en el borde y necesito el diámetro máximo del cilindro, o sea que voy a tener que eliminar este primer aro y empezar el trabajo en el segundo. Por suerte tenía perforaciones de sobra. Marco para remover la parte dañada. De paso marco el ancho del primer grupo de anillos, la separación donde cortaré entre el primer y el segundo grupo y el ancho del segundo grupo de anillos. Verifico que la cara está plana. Con la contrapunta marco el centro y remuevo la pieza del mandril para marcar cómodamente los diámetros de los anillos. Estoy marcando espesores de anillo de 3 milímetros y separaciones entre anillo y anillo de 4 milímetros, donde irán intercalados los anillos del segundo grupo. Marco ligeramente el lugar donde partiré un anillo del otro. Por favor observen el ángulo agudo de este segador. Típicamente, los segadores no tienen un ángulo tan cerrado, ya que eso debilita la punta y se vuelve quebradiza. Sin embargo, para este trabajo necesito cortar profundo en la pieza y no tengo mucho espacio entre un anillo y el otro. Si el ángulo fuera más abierto, lo que sucede es que los primeros milímetros de profundidad del corte todo va bien, pero a medida que entramos más adentro y debido a la curvatura del anillo, tanto el borde superior como el inferior empiezan a tocar la madera y hacen que en vez de ser paralelo con la superficie del cilindro, el corte sea inclinado, dejando más delgado el anillo hacia la cara
y más grueso hacia la profundidad del corte. Al afilar el segador de esta forma, puedo hacer cortes de hasta 1 centímetro de profundidad sin que la parte superior y la inferior del segador toquen la madera en forma apreciable, haciendo que el corte sea paralelo y más limpio. El problema será que voy a tener que afilar más seguido para restaurar el filo. Tomo en el calibre el ancho del anillo y mido la profundidad del corte. Le falta un poquito, así que profundizo un poco más con el segador. Ahora sí, tengo la profundidad que necesito. Aprovecho para dar terminación a la parte externa. Con el segador empiezo a cortar la pieza. Remuevo el escalón y empiezo con el segundo anillo. El proceso será el mismo para cada uno de los anillos de este set. ¡Epa! Me olvidé de poner la mano para atraparlo. Este sí lo atrapé. En este segundo segmento del cilindro voy a hacer dos cosas. Voy a usar un pequeño escalón para montar el anillo más grande, así lo puedo sujetar a presión y de esa forma poder dar terminación a los bordes y a la parte interna. Y una vez que termino eso, voy a realizar un anillo que va a tener un tamaño justo en el medio entre este anillo, que es el más grande, y el que le siguió en el segmento anterior. Y voy a repetir ese proceso para hacer los 3 anillos que van intercalados con los 4 que había obtenido hasta el momento. Lo doy vuelta y repito el procedimiento de terminación en el otro borde y en el resto de la zona interna. Sé que el diámetro del escalón encaja justo en el anillo más externo, así que voy a llevar todo el ancho del anillo a dicha medida y luego un pelito más para que haya un poquito de juego entre el anillo más externo y este que estoy haciendo. Este es el juego que estaba buscando, así que tengo establecido el diámetro externo del anillo. Ahora solo necesito marcar el espesor y lo puedo cortar, tan solo 3 milímetros como los otros anillos. Antes de cortar el anillo, aprovecho a terminar la parte externa.
cortar voy a repetir el proceso, es decir, hacer un escalón, poner el aro que tenía que terminar y luego trabajar en el aro que le sigue. Con el siguiente segmento del cilindro voy a ir haciendo escalones para montar a presión los 3 anillos que salieron del segundo segmento y así terminar los mismos. Chequeo que todos los anillos queden alineados en el eje y que tengan el juego suficiente para girar. Voy a usar un pequeño trozo de nogal negro para hacer la esfera que va en el centro. Hago un cilindro de 24 milímetros de diámetro. A veces, el diámetro pequeño del cilindro y la posición de la punta y la contrapunta estorban aún la regla más pequeña. En esos casos, uso un trozo de madera recta pequeño para transferir las medidas. Acá estoy marcando un centro y 2 líneas a 12 milímetros del mismo. Para esta esferita voy a usar el método del octágono. El lado del octágono que circunscribe a la esfera se encuentra multiplicando el diámetro por 0.414. Para un diámetro de 24 milímetros, el lado es de 9.9 milímetros y la mitad de eso es casi 5 milímetros. Voy a hacer marcas a 5 milímetros del centro y tomar en el calibre la medida de 9.9 para reducir el diámetro donde están las marcas externas a 12 milímetros del centro. Realizo cortes a 45 grados uniendo la marca a 5 milímetros de la central con el punto donde el diámetro del cilindro se reduce a 9.9 milímetros y de esta forma tratar de formar un octágono. Los puntos medios de cada corte a 45 grados son puntos de la esfera y por eso los marco para tener una referencia al dar forma a la esfera y evitar, en lo posible, borrarlos. Afino de a poco de cada lado hasta que al final la esfera se separa. Lijo los extremos. Voy a realizar los tiradores superior e inferior con nogal negro. El proceso de realizar un tirador es un poco largo.
así que está bastante acelerado. Hay que ser paciente e ir realizando una porción, lijar y aplicar terminación y luego pasar a la siguiente sección y repetir el proceso, ya que estamos trabajando con grosores de madera muy finos que son susceptibles a quebrar si aplicamos demasiada presión. El segador es una herramienta muy útil para hacer trabajo fino. Se puede usar como si fuera un mini formón oblicuo o también como si fuera un raspador. Uso los dedos de la mano izquierda como si fueran un estabilizador. Mido el ancho del anillo, pues ese diámetro tiene que ser la base del tirador. Empiezo el trabajo en el tirador superior.
hago un orificio con una broca de 1,5 mm para la armella que usaré para colgar el adorno. Me di cuenta que el palito de bambú era demasiado fino, por lo que decidí hacer un vástago de arce para que conecte todas las piezas. Tornear una pieza tan larga y fina requiere de paciencia para evitar las enganchadas y de usar los dedos como estabilizadores para reducir la vibración. Los ajustes finales los hago con la lija. Ahí tengo suficiente largo para unir los dos tiradores, los 7 aros y la esfera central. Voy a cortar el vástago con una sierra. El diámetro quedó perfecto. Pego los tiradores al vástago usando cianoacrilato. Para pegar los anillos al vástago uso cianoacrilato.
Pongo 2 anillos consecutivos en posición usando los separadores de mica y una vez que los tengo en el lugar, dejo caer una gota entre los 2 anillos para que el pegamento se deslice hasta el vástago. Inmediatamente limpio cualquier sobrante. Espero que el cianoacrilato cure y paso al siguiente par de anillos. Bueno amigos, ahí quedó el adorno de Navidad para el 8º desafío anual. La verdad que me gusta mucho cómo quedó la combinación y el efecto que tiene al girar con los diferentes aros de diferentes tamaños puestos en diferentes ángulos. En sí, para este desafío, hacer este adorno tuvo varios desafíos, 3 particularmente. El primero fue lograr que los orificios de los aros quedaran perfectamente alineados. Había hecho otro set de aros que pueden apreciar acá y este lo había hecho perforándolo en el mismo torno, y la verdad que después no lograba pasar el vástago a lo largo de los 7 aros. En este lo tuve que hacer en el taladro y ahí sí, haciéndolo bien perpendicular, no hubo problema. El segundo desafío fue que en principio había pensado en pasar una varillita de esas que se usan para hacer brochettes, que son de bambú, pero era demasiado fina y los aros se movían para todos lados, no quedaban apretados suficientemente en la varilla, y después para pegarlos era bien complicado. Entonces tuve que hacer un vástago de arce, y ese vástago es un torneado bien finito, y como saben, cuando uno está torneando algo muy finito siempre cimbra. Es una técnica que mostré en el video, de que hay que sostener la varilla con la mano mientras se va torneando, y hay que hacerlo paso a paso, ir agrandando cada vez más el largo del vástago, hasta que al final logré la medida adecuada para que llegara desde el finial de abajo hasta el tope y atravesara todos los aros. Ese fue el segundo desafío. Y después el tercer desafío fue la propia pegada de los diferentes aros en ese vástago, porque como pueden apreciar no hay demasiado espacio para hacerlo, así que tuve que ir poniendo plaquitas de plástico para mantener los aros en la posición adecuada, después aplicar una gotita de cianoacrilato, dejar que esa gotita percolara hacia el vástago, secara, y después recién de ahí pasar al vástago siguiente, así que llevó su tiempito. Pero la verdad que a pesar de todo eso estoy muy contento, creo que el ornamento quedó bonito y espero que hayan disfrutado ustedes del video. Si es así, por favor no se olviden de marcar el botón de me gusta allí abajo, hagan comentarios, y si aún no se han suscrito a mi canal, por favor háganlo, allí va a aparecer el botón para facilitarles la suscripción. Felices fiestas y será hasta el próximo. Nos vemos. Chao.